Muchas advertencias sobre esta doctrina en la Biblia. En los últimos años me han preocupado grandemente al encontrar a muchos miembros de iglesias y muchos fuera de las iglesias que no muestran evidencia de haber nacido de nuevo, que no pueden dar un testimonio concreto de su fe en Cristo. No obstante, están tranquilos y no les preocupa el futuro. Leo una y otra vez en la Biblia advertencias claras para este tipo de personas. Por las muchas veces que se presenta esta cuestión en la Biblia, es evidente que existe el peligro real y terrible de que uno viva engañado y dependiendo de nuestra esperanza falsa para descubrir al final que está perdido eternamente. El Salvador dijo, he aquí el que sembraba salió a sembrar, y sembrando parte de la simiente cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Y parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, y la comieron. Y parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, y nació luego porque no tenía profundidad de tierra. Mas saliendo el sol se quemó y secóse porque no tiene raíz. Mateo 3, Mateo 13, de 3 al 6. Resulta claro que las semillas que cayeron en pedregales representan a los que han escuchado el Evangelio y los conmovió un poco, pero no produjo una conversión genuina. Jesús describió esa clase de oidores en estas palabras, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y luego la recibe con gozo, mas no tiene raíz en sí, antes es temporal, que venida la aflicción o la persecución por la palabra, luego se ofende. Mateo 13, de 20 al 21. Aquí hay presuntos cristianos que no tienen raíz en sí mismos. Han recibido la palabra con gozo temporalmente, pero no hubo en sus corazones un verdadero obra de la gracia. Una verdadera obra de la gracia. No hubo un nuevo nacimiento ni una auténtica regeneración. Jesús, Jesús en esta parábola mencionó dos clases de personas no salvas. Los que negligentemente dejan a un lado la palabra de Dios sin enterarse en ella y los que reciben la palabra con gozo y se dicen cristianos y tienen alguna esperanza de ir al cielo, pero no han sido verdaderamente salvos, porque no tiene raíz. Esto indica que el Salvador sabía que multitudes se afirmarían ser salvas cuando realmente no lo eran. Pareciere por las palabras de nuestro Salvador que algunos llegarán a las propias puertas del cielo esperando sentarse en el banquete de bodas con todos los santos, para luego ser echados fuera. En Mateo capítulo 22, Jesús cuenta de un rey que hizo bodas a su hijo y envió a sus siervos para que llamasen los llamados a las bodas. Cuando se negaron a ir, entonces todos fueron invitados. Los siervos juntaron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la boda tuvo sus convidados. Pero dijo el Salvador que entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre no vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí no teniendo vestido de boda? Mas él cerró la boca. Entonces el rey dijo a los que servían, atado de pies y de manos, tomadle, y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos escogidos. Mateo 22, del 11 al 14. Aquí había un hombre que esperaba concurrir a una cena de boda. Aún entró a la casa con otros que tenían puesto su vestido de boda. Sin duda, el hombre estaba muy satisfecho con sus propios vestidos. Le parecían lo suficiente blancos, supongo, pero no cumplían los requisitos estrictos del rey. El hombre sin vestido de boda se quedó mudo ante el rey y echado fuera en las tinieblas donde cundía el llanto y crujir de dientes de lo que anhelaba entrar pero no podía. Seguramente Jesús quiso decir que muchos desearían al cielo
Desearán al cielo, pero no lo lograrán. Muchos tienen falsas esperanzas y se engañan a sí mismos, aún estando condenados. Quizás haya escuchado usted la invitación de Dios. Quizás haya sentido que usted está bien. Es posible que se haya comparado con otros miembros de la iglesia y esté seguro de que usted vive una vida más recta que ellos. La iglesia hasta es posible que sea cierto. A la misma vez, si usted no viste el vestido de boda requerido, será echado fuera cuando Dios el Padre realice el banquete de bodas para su Hijo Jesucristo, en cuanto todos los redimidos sean recogidos en gloria para asistir a la boda. ¿Está usted seguro de ser salvo? ¿Está solamente seguro de que tiene puesto el vestido de boda de la justicia de Cristo? Jesús advirtió nuevamente sobre este tema en la parábola de las 10 vírgenes. En Mateo 25 cuenta de 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo, y las 5 de ellas eran prudentes y las 5 fatuas. Las que eran fatuas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos juntamente con sus lámparas. Mientras el novio tardaba y todas las jóvenes dormían, las lámparas que no tenían aceite se apagaron. Las 5 vírgenes prudentes que tenían aceite en sus vasos con sus lámparas se durmieron. Y luego vieron que sus lámparas necesitaban ser aderezadas. Cuando lo hicieron, la luz volvió a ser clara y fuerte. Pero las vírgenes fatuas no tenían luz porque no tenían aceite, y sus lámparas se habían apagado. Entonces las vírgenes fatuas salieron a comprar aceite, pero cuando regresaron, otros habían entrado a la boda y se cerró la puerta. El esposo le dijo: de cierto digo que no os conozco. Sin duda Jesús quiso mostrarnos nuevamente que multitudes que esperan ser salvas no lo serán. Muchos tienen lámparas sin aceite. Muchos esperan ser salvos, Muchos tienen esperanzas, pero sus esperanzas no están bien fundamentadas. Muchos se esconden detrás de un refugio de mentiras y dicen paz, cuando no hay paz. Hay muchas personas perdidas mezcladas con salvas. Si Jesús viniera hoy, sería una terrible y horrible desilusión para millones enterarse de que fueron dejados atrás pecadores inconversos, no regenerados, que nunca tuvieron el aceite de la salvación. Y esto se repite vez tras vez en las parábolas, en las enseñanzas de Jesús. Contó de una red echada al mar que recogió buenos y malos peces. Los pescados buenos fueron recogidos y los malos fueron echados fuera. Note que la enseñanza del relato no es que había peces malos en el mar, sino que los peces malos se metieron en la red con los peces buenos. Mateo 13, 47 al 50. Jesús contó acerca del trigo y de la cizaña plantada entre medio, de modo que los hombres no sabían cuál era cuál. A ambos se les dejó hasta la cosecha y luego fueron separados. Entonces se nos dice: la siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Mateo 13, 39. Al final de las edades, Dios y sus ángeles separarán a los salvos de los perdidos. Note que Jesús no estaba hablando de cizaña en un campo de pastoreo, ni tampoco en los rincones de los alambrados, ni en una parcela de malezas, sino de cizaña en el campo con el trigo. Hay muchas personas perdidas en las iglesias. Hay algunos pecadores engañados, no regenerados, que se hacían pasar por hijos de Dios, quienes recibirán un día una horrible desilusión al enterarse de que están perdidos para siempre. Les ruego con toda la bondad y ternura posible que se asegure de que es salvo. Resuélvalo con la certeza hoy. Cada predicador debe analizar su propio corazón hasta poder saber sin sombra de duda que es un hijo de Dios. Predicadores se han engañado y han muerto sin ser salvos, como lo sucedido a Judas Iscariote. Jesús dijo: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor,
No profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Mateo 7:22. Debido a que tantos obreros religiosos serán tenidos por inconversos, debe usted ocuparse nuevamente de su fundamento y saber si su esperanza es una esperanza falsa. Si vuelve a encontrar usted la dulce certidumbre, la doble seguridad de que es un hijo de Dios, nacido de nuevo, tendrá causa para gozarse nuevamente. Jesús dijo: gozaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Lucas 10:20. Pero si descubre que no es salvo, entonces, qué importante es saberlo ahora, antes de que sea demasiado tarde. Con razón el apóstol Pedro, bajo inspiración divina, escribió: por lo cual, hermanos, procurad tanto más de hacer firme vuestra vocación y elección. Segunda de Pedro 1:10. Y otra vez, el amado Pablo fue movido por el Espíritu Santo a escribir: examinaos a vosotros mismos, si estáis en fe, probaos a vosotros mismos. Segunda de Corintios 13:5. Si lee usted el libro de Hebreos, le impactará las repetidas exhortaciones, las advertencias a los que puedan creer que son salvos pero que se engañan. Jesús contó de dos hombres que subieron al templo a orar. Uno era fariseo y otro publicano. Lucas 18, del 9 a 14. Perdón. El fariseo creía que andaba bien. Hasta dijo que andaba bien. Oraba, diezmaba, ayunaba, vivía una vida de buena moral. No obstante, volvió a su casa perdido. Pablo cuidó la ropa de los que apedreaban a Esteban, y andaba por todos lados respirando amenazas y muerte. Al emprender el camino a Damasco, Pablo hubiera afirmado que su alma estaba segura. Más adelante nos dice que, siguiendo la secta más estricta, vivía como fariseo y había tratado de vivir sin culpa, de acuerdo con la ley. Pero cuando se le apareció el Señor Jesús desde el cielo en una luz más brillante que el sol, Pablo descubrió que no era más que un pobre perdido pecador que perseguía a Jesucristo. Le digo, más le vale recibir las advertencias de las Escrituras y asegurarse de que es salvo.